El Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 55. Si lo tienen, voy a leer. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, ni vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí amarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta el versículo 9, leídos. Luego que yo recibí la salvación, se me pegó un nuevo hábito o motivo del gusto, de la alegría, fue el estudio de las Biblias. Yo antes de recibir la salvación, una vez tuve curiosidad, quería leer la Biblia, porque en general en muchas casas, por lo menos una Biblia hay. En mi casa también había una Biblia, aunque mi familia no era una familia cristiana. Creo que fue el libro de Romanos. Leí todos los capítulos, pero no me quedó nada de mensaje. Solo me pareció muy buenas palabras, buenos proverbios, pero hasta ahí nada más. No me llegó un mensaje que pudo cambiar a mi persona. Pero después de recibir la salvación, aprendí por los hermanos, también por el pastor, cómo yo debo andar en esta vida nueva, porque la Biblia llama la vida en Cristo Jesús vida nueva. Entonces quiere decir que hay dos vidas, una vida antes del Cristo, después del Cristo. Una vida antes del Cristo, yo sí conocía muy bien cómo era, y vivir conforme a mis pensamientos, mis sentimientos. Entonces, antes de recibir la salvación, mi vida fue manejada por los pensamientos y sentimientos. No solamente por mi temprana de edad, al ver a mis padres, especialmente en la cena, porque ellos todo el día se encuentran en diferentes lugares. En la cena es la única hora que todos los miembros de la familia se encuentran juntos. Al oír bien el diálogo de mis padres, en general eran choques, discusiones. Pero al oír bien a sus conversaciones, sus argumentos eran sus pensamientos y sus sentimientos. Pero yo, después de recibir la salvación, la Biblia comenzó a llevarme
hacia una vida que anteriormente nunca había conocido. Pues la Biblia la llama vida nueva. La Biblia usa estos vocablos: vida nueva, el viejo hombre, el nuevo hombre, la vieja costumbre. Entonces la Biblia quiere marcar una diferencia. Antes, un después. Antes del Cristo y después del Cristo hay muchos cambios. Entonces, para mí, para poder percibir la conceptuación del viejo hombre, el nuevo hombre, me costó bastante trabajo y tiempo para poder percibir bien qué es el concepto del viejo hombre, el nuevo hombre. Entonces, el viejo y el nuevo hombre no se refiere a un hombre físico, un hombre biológico, sino hábito. Es un hábito. Es un hábito como hacía la vida. El viejo hombre fue dirigido por un hábito natural del hombre, por los pensamientos, sentimientos, y también por los cuales nacen experiencias. Manejar la vida por los pensamientos y sentimientos y experiencias adquiridas en la vida sin Dios. Aquel hombre que hace tal clase de vida es el viejo hombre. Nuestro viejo hombre está relacionado con el pecado, con la naturaleza pecaminosa y maldita, hereditarias. Pero el nuevo hombre es un nuevo hábito, un nuevo entendimiento, un nuevo corazón, una nueva práctica que Cristo engendró en nuestro corazón al momento de recibir la salvación. Entonces nosotros recibimos influencia de nuestro viejo hombre, a la vez también influencia del nuevo hombre. Entonces en la vida de fe es muy importante percibir bien estos conceptos que son muy diferentes para que con un entendimiento renovado podamos caminar sin algún peso, sin alguna carga. Pero un hermano, una hermana, quien está en el Señor Jesucristo, si no percibe muy bien estas conceptualizaciones que son diferentes, su vida de fe puede ser una vida muy confusa. En el lugar de el nuevo hombre, con su viejo hombre, quiere servir al Señor. Entonces el viejo hombre no puede servir, no puede adorar a Dios. El viejo hombre idolatra a Satanás, idolatra al pecado, de malas costumbres. Pero el nuevo hombre, su naturaleza es santa, limpia, o quiere obedecer a Dios, quiere servir a Dios. Entonces, por poder percibir bien estos conceptos, la vida de fe se aclara cada día más y más. Entonces, para poder, como digo, estimular bien el crecimiento de la vida nueva en Cristo Jesús, es muy importante estar congregándose a la iglesia realmente renacida, iglesia salva que comparte la palabra de la salvación, la verdad del Señor Jesucristo bajo un siervo realmente nacido de nuevo y dirigido por el Señor. Entonces, en esta vida congregándose, y también personalmente debe tener algunos elementos espirituales para que la vida de fe vaya creciendo muy bien. Es la lectura bíblica cada día. La lectura bíblica conforme al índice de la Biblia, no como cada quien le guste, sino leer la Biblia completa, conforme al índice de la Biblia y estudiar la Biblia.
y oración cada día. Luego todo lo que a través de la lectura, práctica de la lectura y oración, se consiguen de Dios, el entendimiento, la guía del Espíritu Santo. En la iglesia no solamente congregarse a los cultos, a través de comuniones con los demás santos. Compartir. Entonces aquellos hermanos que tienen mayor experiencia que mi persona en este camino, maneja mejor sensibilidad, mejor discernimientos al oír todo lo que yo comparto, lo que yo he percibido y recibido realmente fuera de parte de Dios. Ellos se reafirman de una forma muy natural, con un amén. Aparte de su intención, al oír un entendimiento que realmente viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en medio de su corazón, le da la reacción. ¿Y qué pasa? Automáticamente le sale un amén. Amén, hermano, así es, amén. Entonces nosotros por medio de la comunión podemos estimular, desarrollar la sensibilidad espiritual, el discernimiento espiritual. Luego ya ha recibido bastante fuerza por la lectura, por la oración, por la comunión, por los cultos. Entonces es necesario equilibrarse. Se necesita otros elementos, práctica, equivalente de un ejercicio. La fuerza que había recibido del Señor por medio de la práctica de dar, compartir el Evangelio, testimonial, hasta algún material que Dios me permite ofrendar para la difusión del Santo Evangelio. También físicamente estar en algún servicio. ¿Qué pasa? Ya se completan algunos elementos necesarios para poder andar bien en esta vida nueva. Yo empecé a gozarme de los mencionados elementos. Dios me daba alegría. No es que yo quería alegrarme, sino de forma natural, el mismo Espíritu a mí me alegraba, me motivaba, me contagiaba. Especialmente en la lectura bíblica y también en el estudio de la Biblia. Y yo para poder salirme de ese lugar, y tuve que apresurarme, porque toda la mañana estuve leyendo la Biblia. ¿Y qué pasa? Cada vez que leo la Biblia, cada vez que medito, veo más alimentos más nutritivos, alimentos más sólidos. Llama mi atención. Entonces, me es difícil cerrar la Biblia y levantarme, porque encuentro muchos tesoros, muchos alimentos nutritivos. Esta mañana he leído el libro de Isaías capítulo 55. Por eso, una de gran ventaja o premio, se puede decir, que Dios da a quien honra a Dios, es el desarrollo intelectual. Intelectualmente sucede un gran desarrollo. La facultad de pensar y meditar se desarrolla en gran manera. Generalmente algunos cristianos que se encuentran con el problema, veo que su facultad de pensar y meditar no está desarrollado. Y veo, como digo, trancados. Entonces, rápido me doy cuenta al momento de dialogar. Usted no lee la Biblia, ¿no? Usted no lee, no estudia la Biblia, ni ora, ¿no? Entonces se enmudece. ¿Por qué se enmudece? Y se siente que pasó ya, lo descubrió. Usted no lee la Biblia, ¿no? No ora. ¿Cómo se lo sabe? Se nota y se ve. Si usted estaría llevando la práctica de vida de fe, jamás se encontraría con ese estado en que se encuentra ahora. Trancados, apagados, idos. No. En él yo podría encontrar un espíritu
un espíritu muy, muy ligero que a él le permite el entendimiento, la inspiración, un desarrollo en cuanto a la sensibilidad también intelectual. Entonces, porque el Espíritu Santo puede trabajar libremente en esa persona, pero al ver que siento apagado, siento trancado, siento atorado, estorbado, rápido me doy cuenta, usted no hace la vida de fe. Aunque se congrega, viene a los cultos, pero usted solo da importancia, culto, como digo, semanal, culto comunal, pero en su vida no hay culto personal. El culto que realmente Dios quiere no es solamente culto comunal, culto congregacional. También, aparte de culto congregacional, Él quiere recibir culto de cada persona. Cada día Él quiere recibir culto de cada individuo, desde adentro de su corazón, alabar al Señor. Adentro de su corazón, ver la obra de Dios, alimentarse por la lectura, por la oración, recibir la contestación y también ánimo en su corazón. De su corazón está muy, muy gratos con aquella gratitud, alabar al Señor. Y también el Espíritu Santo, por estas condiciones favorables para sí mismos, más ligeramente, más libremente, puede trabajar en el corazón de aquel cristiano. ¿Y qué pasa? Hay fuerza. Entonces, hay fuerza, vitalidad. Entonces, como los signos vitales espiritualmente se encuentran muy, muy saludables. Entonces, a través de su vida, Dios puede hacer muchas cosas. Pero cuando no hay un culto muy personal, desde adentro de su corazón a Dios, pasa una semana apagado, dormido, hundido en los trabajos, en las pruebas, tentaciones. Cuando llega el día del culto y se viene, pero en vez de llegar al culto con corazón ligero, contento, alegre, alabar al Señor, testimonial, ofrendar, compartir con algunos nuevos que llegan un corazón muy, muy cargado y pesado. Entonces, al llegar al culto, sentimos, nos damos cuenta, lo sentimos. Este hermano viene apagado. Esa hermana siento muy, muy apagada. No hay gozo. No hay signos de vitalidades espirituales. Muy, muy enfermos y dormidos. Porque entre semana, en su corazón no hay culto hacia Dios. Entonces la palabra de Dios es muy, muy importante. Hoy yo he leído Isaías 55, el versículo 1 y 2, contextualmente, como digo, puras y lógicas. Nada, no hay coherencia, no hay la manera como entender, como estuvieran mal traducidos. ¿Y por qué dice a todos los sedientos? Perfectamente entendemos hasta aquí. Sedientos, a quienes tienen sed. A todos los sedientos, venid a las aguas. Si alguien a mí me dijera, si un día muy caluroso, además, no se encuentra agua, todos los que están sedientos, vengan a mí, venid a mí. Rápido yo entendería, me quiere invitar un vaso de agua. O me quiere invitar un vaso de refresco. Me voy. Todos los sedientos, venid a mí, corriendo voy. Luego me dice, y los que no tienen dinero, venid. Aún me alegra más. Los que no tienen dinero me dicen, esto es gratis. Me va a invitar a algo gratis. Por ejemplo, desde la tienda, algún hermano o hermana me llama, pastor, ¿tiene sed? Sí, mucho. Venga,
"Ay, no tengo dinero, no se preocupe. Corriendo me voy", interpretando que me va a invitar algo, algún refresco, alguna bebida refrescante de manera gratuita. Luego él si me dijera, comprad y comed. Para mí, a mi piel se llegaría como una burla. ¿Para eso usted me ha llamado? Sí. Para esto usted desde 30 metros, 40 en distancia me ha llamado. Me preguntó que yo tengo sed o no, y tengo dinero o no. Luego me llamó con su gesto corporal. Y luego ahora me dice, comprara. Si tuviera dinero hace rato ya hubiera comprado. ¿Es una burla o una broma muy pesada? Usted está bromeando, piensa que eso es una broma. Para mí no es una broma, es una burla. Supuestamente eso es lo que Dios está haciendo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Luego dice, comprad. Y comed, venid. Comprad. Otra vez dice, pero sin dinero. Sin precio. ¿Cómo? Primero me dijo que comprara. Luego ahora me dice, sin dinero, sin precio. ¿De qué me quiere decir? ¿Me está tomando en poco? ¿Es una burla para mí? Vino y leche. Sabemos que nuestro Dios no menosprecia a nadie. Ni siquiera a los niños Él no menosprecia. Entonces, no es una burla. Entonces, aquí hay una razón que nosotros desconocemos, la razón de Dios, por la cual nos llama, ¿tienes sed? Sí, ven conmigo, ven y toma. ¡Ay, gracia! Al llegarme a Él, pero cómpralo y cómelo. Pero yo no tengo dinero. Compra, toma. Pero sin dinero, sin precio. Entonces, me molesta en gran manera. Yo a mí me gustaría apartarme de Él desde aquel día, romper mi amistad con Él. No, ya no voy a hablar más con ese tipo. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí podemos ver la postura de Dios. Para mí tú en vano te esfuerzas. Tú en vano gastas tu dinero. Algo que nunca te puedes saciar. Por algo que nunca te puedes saciar, nunca puede refrescar a tu garganta. Te esfuerza, gasta tu dinero. Entonces aquí podemos ver la postura de Dios. Según su punto de vista, la mayoría de seres humanos se esfuerzan, se afanan en algo que nunca les va a servir. Nunca va a poder llenar a su hambre, su estómago espiritualmente. Algo que nunca puede refrescar a su sed. Por aquel que en realidad no es pan, ni vino y leche. Se esfuerzan, se afanan, gastan su dinero. Entonces, la Biblia habla bien claramente. ¿Qué es entonces el requerimiento de Dios? Yo te llamé, ¿no tienes dinero? ¿Tienes sed? Sí, ven conmigo. Y ven a las aguas, yo te daré. ¿No tienes dinero? Sí. ¿No tiene condición? Sí. Toma, pero compra. Entonces él me deja pensativos. Entonces no es una burla. En el lugar del dinero y algún precio, en sí me parece es gratuito. Aunque es gratuito, pero como si tuviera un precio, aunque en sí es gratuito. Algo él quiere, que como un intercambio. No es que él quiera mi dinero.
En sí es gratuito, pero algo Él quiera que yo le entregue. Con esa condición, Él me va a ofrecer esta agua, el agua viva, pero de la manera gratuita. No es una burla, sino Dios no se está invitando a su mundo. Y sabes que tú te afanas, te esfuerzas mucho en algo que nunca puede llenar a tu estómago, nunca puede refrescar a tu sed. Tú gastas tu dinero en vano. Deje ese sacrificio. Entonces Dios a un mundo me está dirigiendo, a un mundo del diálogo, a la mesa de Dios, pero me está exigiendo de esta manera una condición: dejar mis pensamientos, dejar mis caminos. Por eso la parte final del versículo 2 que dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará, dice, vuestra alma con grosura. Nosotros tenemos oídos. 2 oídos tenemos, pero no todas las personas saben oír. Aunque escuchamos muchas cosas, pero nosotros muchas veces no oímos, no escuchamos. Entonces dice: inclinad vuestro oído. Es la postura de un sirviente de la época que aún existía el sistema del casta. Un buen siervo que debe hacer siempre su oído debe estar puesto, inclinado hacia la puerta de la habitación de su amo, desde muy de mañana hasta la noche, para que su amo a veces, por apuro, no tiene tiempo para levantarse, venir a la puerta, abrir la puerta y llamarme. Desde adentro de su dormitorio a veces, por prisa, me llama: fulano, ¿no hay nadie por ahí? Entonces el siervo que no está atento a la puerta de su amo no puede oírlo, porque está distraído. Pero un buen siervo se mantiene su atención totalmente dada, su oído puesto hacia la puerta de la habitación de su amo. Desde su cama: Mengana no está ahí, se escucha: sí señor, sí señora, la orden. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Y qué dice? Oídme atentamente. Si yo presto mi mayor atención a ti, ¿tú qué me vas a ofrecer? Comed el bien, se deleitará vuestra alma con grosura. La Biblia nos deja bien claro por qué la gente anda con alma hambrienta y sedienta. No se presta su oído a Dios. Yo veo bastante problema en diferentes matrimonios, hermanos que se congregan en nuestras iglesias. Solo trabajan, dialogan oficialmente por algunos oficios muy formales, pero veo que no tienen tiempo ocupar su tiempo en meditación, ya que no se meditan, no piensan profundamente, todo el día lleva una vida flotada. La mentalidad floja que está en el aire. ¿Qué pasa? Diálogo muy animal. Una convivencia muy animal. No es racional, muy animal. ¿Y qué pasa? Solo por la naturaleza física del hombre, con unas reacciones animales, se chocan, se molestan, fácilmente se ofenden y se pone muy defensivo. Quieren atacar el uno a otra. ¿Por qué sucede? No tiene tiempo de prestar su mayor atención hacia Dios. Al momento de prestar la mayor atención, no puede hacer a la vez 2, 3 trabajos.
Cuando es un trabajo no tan importante, a la vez yo puedo manejar tres trabajos. Alguien me está hablando, puedo leer la Biblia. A ver, dime, alguien me está hablando, puedo ver televisión. A la vez, y mi celular, viendo televisión, hasta puedo ver mensaje de celular oyendo a mi amigo. Cuando no es algo tan importante. Pero cuando realmente fuera algo muy, muy importante, yo no puedo ocuparme a la vez en 3, 4 ocupaciones. Todo lo demás trabajo tengo que dejarlos. Un momento, lo siento. Por mucho trabajo no le pude oír muy bien, pero siento que me está contando algo muy importante. Dejo mi celular, apago mi televisor y pido silencio a los miembros de mi familia. Por favor, guarden silencio. Luego le presto mi atención. Y ahora totalmente diferente. Es eso la Biblia dice, oídme. Inclinad vuestros oídos a mí. Oídme. ¿Por qué Dios no se está pidiendo un favor? Oídme, porque no lo hacemos nosotros. Nunca prestamos nuestros oídos a Dios. Por eso cuando lee la Biblia, superficialmente alguna cita bíblica. Alguna persona, la Biblia quiere tomarlo como libro como consejo, consejería. Le gusta el libro de Salmos, porque son palabras poética muy, muy bonitas. Salmo, Proverbios, Eclesiastes. Usa la Biblia como un libro de superstición. Incluso hay alguna persona, Señor, oye, enséñame qué me va a suceder, un milagro profético, por favor. Orando en el nombre de Cristo. Y lee. Y Judas Iscariote entregó a Jesús a los sacerdotes. No, ese versículo no, hoy yo voy a dar traidor, creo que no. Ya me equivoqué, Señor, de nuevo. Cierra la Biblia. Esta vez de verdad, Espíritu Santo, enséñame, por favor, tu ministerio profético. Enséñame, oye, ¿qué me va a suceder? Orando en el Cristo. Y Judas Iscariote se ahorcó. Oh, Señor mío, eso no es vida de fe. Eso no es vida de fe. Esa es brujería. Esa es brujería. Lo siento, pero digo la verdad. Hay algunos cristianos, incluso líderes, que se comportan como profeta, en realidad está haciendo práctica de brujos. En vez de leer la Biblia atentamente, en silencio, orar al Señor. Eso es lo que nos hace falta. Prestar nuestro oído a Dios. Y Dios que dice, si tú a mí me prestas tu mayor atención, tu alma, dice, comete el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué nuestra alma está hambrienta y sedienta? La respuesta está aquí. Porque a Dios nunca prestamos nuestros oídos. Ustedes, sin prestar sus oídos a Dios, sus estudios, sus negocios, ¿irían bien? Jamás. Solo un tiempo parcial, temporal, se verá que como estuviera muy bien, luego verá un gran fracaso. Cuando nosotros no prestamos nuestro oído a Dios, no podemos ser dirigidos por Dios. Versículo 3. Inclinad vuestro oído. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Luego dice algo misterioso. Si tú a mí me prestas tu oído, inclina tu oído a mí. Tú vivirás, tu alma vivirá, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Si ustedes fueran realmente muy buenos cristianos, buenas cristianas, al leer una cita bíblica como esta, nunca podría pasar de largo a siguientes versículos.
sino se quedará detenida. ¿Cómo? Aquí Dios dice, puede hacer conmigo pacto eterno, las misericordias firmes a David. A él le importaría mucho, porque esa palabra es una palabra grandiosa. Él puede hacer conmigo pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces la bendición que él había dado a David, la misma bendición puede dar a mi persona. Pero ¿cuál es condición? Prestar mi atención total a Dios. Entonces yo haré contigo mi pacto eterno, te daré las misericordias firmes a David. Por eso digo, si ustedes fueran buenos cristianos, nunca podrían saltar al siguiente versículo. Se quedarán aquí totalmente detenidos. Dios, enséñame. ¿Qué es esto? ¿Y qué me quiere decir? ¿Conmigo puede hacer pacto eterno y darme las misericordias firmes a David? ¿Qué son? ¿De qué se refieren? ¿Y a qué se refieren? Versículo 5, versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo. Aquí lo es David. A David le dio pacto eterno, misericordia firmes. ¿Con qué propósito? Lo di por testigo. O a los pueblos, por jefe, por maestros a las naciones. ¿Qué es el papel y función de un testigo y maestros? En algo que él experimentó, compartir su eficiencia, propagarlos. Y también maestros, lo que había recibido de parte de Dios, enseñar al pueblo. Entonces, lo que David había recibido de Dios, pacto eterno y las misericordias firmes, nunca fueron tan solo para él, sino para que él fuera él fuera quien anuncie, propague esta virtud de Dios, lo enseñe para que muchas personas lleguen a ser como David. Versículo 5. He aquí llamarás a gente que tú no conociste. Aquí tú es Israel. He aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. A Israel Dios está profetizando, gente que nunca te conocieron. Está hablando de gentiles. Los que no eran pueblo de Dios correrán a ti, vendrán a ti. A David, tú verás, no solamente Israel, todas las naciones, gente de diferentes nacionalidades vendrán a ti, porque este privilegio que Dios ha dado a David, no solamente para él, sino todo a quienes se pueden prestar su oído a Dios, dejando sus pensamientos, pueden inclinar sus oídos a Dios. A todo de ellos yo daré pacto eterno, las misericordias firmes dada a David. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué quiere decir? Ya que la puerta está abierta, aprovecha. Eso está diciendo. La puerta está abierta, aprovecha. Tú no eres judío, israelita, no importa, aprovecha. Es el momento, puerta está abierta. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios te ofrece una excelente oferta. Tú no eres israelita, no importa. Si tú puedes venir a mí, dejando tus pensamientos, tus caminos, me puedes prestar tu oído, no me importa tu nacionalidad. No importa, para ti también esto está abierto. Eso es lo que dice, mientras tantos que está cercano, aproveche.
Versículo 7. Deje el impío su camino. Ya, bíblicamente, ¿qué es el camino? Nosotros usamos mucho esta palabra camino. Camino. Primero, físicamente el camino, la ruta. En el segundo lugar, camino, carrera de una persona. Es la carrera de una persona. Por eso nosotros a veces decimos, es mi camino. No es que por cuál avenida, por cuál calle ha llegado hasta aquí. Está hablando de su carrera, la carrera de toda su vida. Es mi camino. El camino, ¿cómo se produce? ¿Ustedes alguna vez han viajado a una selva virgen que no hay camino, donde algunos seres humanos nunca cruzaron? Yo, cuando estaba en Paraguay durante 6 años, alguna vez tuve oportunidad de irme a zonas selváticas donde hay comunidad indígenas. Entonces, tuve que caminar una pampa. Entonces, hierbas y maleza, hierbas, supera hasta más de altura de mi pecho. No puede ver nada aquí abajo, ¿qué habría? Además, por clima tropical hay muchísimas culebras, víboras venenosas. Entonces, primero para cruzar una distancia, yo veo, y antes de cruzarme, tengo miedo, porque no sé qué habría abajo. No se ve nada. Muchas veces he visto que víboras cómo pasaban. ¿De qué pasa? Yo quiero llegar a mi destino, por ejemplo, está a 500 metros de mi persona. Al haberse llegar a 500 metros, tal vez puede ser peligroso, algún animal escondido me pique. ¿Y qué hago? Antes de llegar a 500 metros, veo un árbol a 100 metros de mi persona. Primero voy a llegar hasta allá. Entonces trato de correr lo más rápidos. Entonces, tratando de que ningún animal me aparezca, llego a mi primer lugar de escala. Ahí luego, otra vez, elijo mi segundo destino, el árbol que está ahí por lo menos 50 metros. De esta manera podía cruzar. Pero ¿qué pasa? Cuando la primera persona pasa en medio de un campo, una distancia del campo que ningún ser humano había pasado, ya que la primera persona pasó, el sitio donde él pisó, las hierbas se ven aplastadas. Entonces la segunda persona, cuando quiere cruzarlo, le dan, automáticamente se fija, veo que un sitio más visibles, es más seguro. Él también pisa mismos sitios. Así 3, 4, 5, 6, 10 personas pasan, se produce una senda y un camino. Entonces, ¿qué significa? El impío deje su camino. Puede ser algún concepto, opinión, idea adquirida por las experiencias de la vida. Entonces, puede ser prejuicio, preconcepto. Y Dios que dice, yo te haré pacto eterno, te daré las misericordias firme a David, pero te pido una sola condición, oídme. Préstame tus oídos, pero por completos. El hombre impío deje su camino. En la vida de fe, ser encontrado como una persona muy terca es muy mala señal de que no hace buena vida de fe. Porque la práctica de vida de fe nos facilita despojar nuestra terquedad. Porque cada vez los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son muy diferentes que los míos. Yo si fuera muy terco, quiere decir que no puedo recibir de Dios. Esa práctica es muy importante. Dios nos hizo con barro, con polvo de las tierras. Un alfarero primero prepara una masa de lodo y tierra de lodo. ¿Qué hace? Para amasarlo, muchas veces lo golpea, lo tira a la mesa. Trata de ensuavizarlo, que sea suave,
para poder convertirse en una masa de lodo suave, entre todos los contenido sólido, piedritas, al momento del impacto y golpe se separa de la masa. Finalmente la masa llega a ser más fina, más suave. Entonces con esa masa pone sobre su mesa, ¿y qué pasa? Comienza a formarlo, moldearlo al diseño que él había pensado en su corazón. De la misma manera, el ser humano, con la práctica de desechar su terquedad, su propio pensamiento y camino, ¿qué sucede? Llega a ser más suave delante de Dios. Para Dios le facilita moldearlo conforme a su voluntad. Pero una persona quiere ser una persona muy aferrada a lo suyo propio, una persona terca. Para el Espíritu Santo le dificulta en gran manera moldearlos. En vez de moldearlos, aún a él se necesita de la forma repetida el primer paso, tirarlo muchas veces a la mesa. Pues, ¿qué sucede en la vida? En vez de moldearlo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo agarra, levanta, tira al piso, otra vez lo recoge y luego tira a la mesa. Por eso la vida cada vez se vuelve más brava para él, la vida más áspera. Porque Dios, ¿qué está haciendo? Le está haciendo pasar una prueba que se vuelve más suave, que se vuelve una persona más comunicable, una persona más conversable, tratable. Luego el Espíritu Santo lo moldea. Por lo tanto, en este camino alguien dijera, soy terco, no piense que es un orgullo. No está presumiendo, sino está haciendo a todo el mundo saber, soy una persona problemática. Entonces el Espíritu Santo hace ese trabajo. ¿Qué significa? Versículo 7, deje limpio su camino. Tu terquedad, tu prejuicio, tus pobres experiencias, no puede dejar por lo menos para venir a mí, porque tú estás tratando de hablar con el Creador. Tus experiencias son miserables para mí. Miserable. Tus conocimientos es muy pobre para mí. Por lo menos si quiere venir a mí, ¿por qué no puede dejarlo? Versículo 7, deje limpio su camino. Y el hombre inicuo, el hombre que se cree injusto, inicuo, no es justo. Inicuo, sus pensamientos. Si lo hago, ¿tú qué me vas a hacer? Y dice, así si vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él. ¿De quién? ¿Quién lo logró? Y pudo dejar su camino, pudo dejar sus pensamientos. Y dice, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú lo lograste, lo aprobaste, lograste dejar tu camino y tus pensamientos, ¿sabes? Aunque cuántos pecados hayas cometido en tu vida pasadas, te será amplio, para ti será muy amplio en perdón. Todo puedo perdonar, pero antes de venir, deje tu camino, tus pensamientos. Versículo 8. ¿Por qué? Ya Dios explica su por qué. ¿Por qué? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya que Isaías 55, Dios invita al mundo entero, porque aquí habló bien claramente, contextualmente, no solamente a Israel, gente que nunca tú conociste, gentiles. Otras naciones también está invitando, venid a todos los sedientos. No hace ninguna diferencia, no hace acepción de la persona, sea israelita, sea gentil, no importa. A todos los sedientos,
doy esta oferta, invitación a todos los sedientos. Venid a mí. Venid a mí. Sin dinero, sin precio. Y comprad y comed. ¿Qué es esto? No me gusta. Tal vez para él es una broma. Para mí ni siquiera es una broma pesada. Es una burla. Es una burla. Pero Dios, ¿qué está diciendo? No está burlando de nosotros, sino nos quiere explicar, enfatizar la postura de Dios y su corazón, su intención. Quiero darte gratuitamente. ¿Sabe que por qué tú no puedes aprovechar? Está lleno de tus pensamientos y tu terquedad. Por eso no puedo. Por eso te digo que viniera sin dinero, sin precio, comprara, aunque no haya un precio. Pero como si existiera algo equivalente de precio, me tiene que ofrecer. Es un intercambio. Pero no es dinero, no es tu sacrificio. Finalmente dice, ¿qué es lo que él requiere? Tu camino y tus pensamientos. Entonces tu alma se deleitará. Tu alma vivirá. Contigo haré pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Entonces, ¿qué sería el pacto eterno, las misericordias eternas que Dios había dado a David? Vamos a ver, 2 de Samuel capítulo 7. Segundo de Samuel capítulo 7. Aunque sería muy bueno leer todo el capítulo, pero por falta de tiempo, solo unas cuantas citas nada más. Segundo de Samuel capítulo 7, versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ya primero dice, yo te haré casa. Dios habla a David a través del profeta Natán. Versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos, duermas con tus padres. Y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ya primero Dios le dijo, ya David, en el inicio de Samuel, 2 de Samuel capítulo 7, dijo, ay, ¿quién soy yo? Originalmente yo era un campesino, pero Dios me entregó el trono, el reino. Yo estoy en una casa hecha de madera de cedro, de cortina, de material muy lujoso, mientras que el arca del pacto está en Shilo. Ay, yo me gustaría hacer una casa para él. Obtuvo el deseo de hacer casa para Dios. Luego invita al profeta Natán, a él lo transmitió. El profeta Natán le pareció bien, se fue a consultar con Dios y Dios le contestó. Natán se regresó con el mensaje de Dios a David. Y Natán empezó a decir, David, ¿cuándo? ¿A qué hijo del hombre? ¿A quién hijo del hombre? ¿En qué tiempo? Yo dije, ¿por qué tú no haces casas para mí? Porque el cielo es mi trono, la tierra es mi estrado. Nadie puede hacer una casa que pueda caber para mí, porque soy más que todos estos. Nunca he dicho a nadie, ni siquiera en algún tiempo, ¿por qué tú no haces casas para mí? Sin embargo, el deseo que tú tuviste para mí es agradable. Bueno, yo te haré saber. Tú quisiste hacer una casa para mí, pero escúchame, yo te haré casa. David dijo a Dios, yo te haré una casa. Y Dios aceptó su intención, pero rechazó. Porque ningún humano puede hacer una casa para Jehová que pueda caber para Dios Altísimo. Porque el cielo, eso es su trono. Nuestro planeta Tierra es su estrado. ¿Quién puede hacer tal clase de casa para Dios?
Nadie. Sin embargo, la disposición que tú tienes en tu corazón para mí es un agrado. David, te haré saber. Yo te haré casa. Primero dijo, te haré casa. En el segundo lugar, pero tú no vas a poder. Tú regresarás a tus padres, o sea, morirá. Después de ti, de ti levantaré un linaje. Él procederá de tus entrañas. Un linaje. Yo afirmaré su reino. En segundo lugar, de ti vendrá un linaje. Yo afirmaré el reino de él. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. A David no le permitió, pero tu linaje, aquí en su reino yo afirmaría, él hará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo afirmaré por siempre el trono de su reino. O sea, su reinado no tiene tiempo de vencimientos. Un reino eterno. Será un rey eterno. Versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. A ningún rey históricamente Dios ha dado esta clase de bendición. Es el pacto eterno. Las misericordias firmes, el pacto eterno de tus entrañas, de ti vendrá un linaje. Yo afirmaré su reino eternamente. Él hará casa para mí. Yo afirmaré su reino eterno. Su trono será eterno. Tu hijo, si cometiere algún pecado, yo le seré el padre, él me será el hijo, yo lo corregiré con la vara de los hijos del hombre, con el azote de los hijos del hombre, pero nunca quitaré mi gracia, la gracia que quité de Saúl. Habla de una salvación eterna, una unción eterna, irrevocable. No es algo que se puede perder. Yo le seré el padre, él me será mi hijo. Si cometiere algún pecado. Entonces Dios habló sobre la posibilidad de que aquel linaje puede cometer algún pecado. Pero seguiré siendo su padre, seguirá siendo mi hijo. Nunca quitaré mi gracia como la había quitado del rey Saúl. David se maravilló. Porque este nivel de bendición ningún ser humano antes de David había recibido. ¿Cómo? De mí. No sé exactamente después de cuántos años. De mí van a ser un linaje mío. Pero ¿qué pasa? Él hará casa para Jehová. Jehová afirmará su reino eternamente. Si él pecare, Dios le será su padre, él será su hijo. Aunque haya corrección, pero nunca se apartará de él su misericordia. Desde aquí ya nosotros tenemos que entrar en modo de investigador. Investigar profundamente y minuciosamente de quién habló.
Muchas personas piensan, es Salomón, dice. Su hijo Salomón levantó casa para Dios. Pero Dios dijo, Él hará casa en mi nombre. Parece hasta ahí está bien. Yo afirmaré su reino eternamente. Su trono será eterno. ¿Acaso el reino de Salomón hasta ahora existe? La casa que él construyó para Jehová existe, cayó. No fue Salomón. Si alguna persona piensa, queda pensativo, pero él hará casa en mi nombre. En la Biblia, históricamente, ¿quiénes hombres hicieron casa para Jehová? La casa que Moisés hizo nunca ha sido casa, sino una carpa. Es el tabernáculo, por lo tanto, excluidos. Descartado, no es el tabernáculo, dijo casa. La casa que Salomón levantó cayó, su reino terminó. No es Salomón. Históricamente, aparte de Salomón, ¿hay algún hijo descendiente de David quien construyó casa para Jehová? ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? Zorobabel. Después de 70 años de transportación a Babilonia, milagrosamente Dios conmueve el corazón de un rey persa para que diera una orden: todos los judíos a vuestras tierras y país regresad. Puede levantar hasta templo de vuestro Dios. Entonces, los que se regresaron a la tierra de Judea, encabezado por Zorobabel, uno del descendiente de David, levanta el segundo templo. Entonces, el mencionado linaje de la profecía es Zorobabel. El templo que Zorobabel levantó hasta ahora está en pie. ¿Su reino hasta ahora existe? No. El templo que Salomón levantó, el primer templo, fue construido en el año 960 antes del Cristo. Luego de 374 años cayó. Zorobabel levanta el segundo templo para Dios en el año 539 antes del Cristo. Y luego, en el año 70 después del Cristo, con la llegada del general Tito de Roma, cayó, ya no existe. Su reino desapareció. Entonces nosotros podemos entender, no fue Salomón, ni Zorobabel, pero Dios dijo, de tus entrañas procederá un hijo. Él hará casa en mi nombre. Yo afirmaré su reino eternamente. Su trono será eterno. No es Salomón, tampoco Zorobabel. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Por eso es necesario escudriñar la Santa Biblia. La Biblia, ninguna cita, ninguna expresión, ningún versículo por gusto escribió. Cada palabra tiene su perfecta concordancia. San Mateo capítulo 22, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
Un día Jesucristo estaba hablando con los fariseos, el grupo élite de Israel. ¿Por qué vosotros decís que el Cristo, y vosotros cómo decís que el Cristo de quién es? De David. Si fuera de David, ¿por qué David dijo? Porque el Espíritu le dijo, tu Señor, David mismo mencionó, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, diestra, hasta que tus enemigos se han puesto por tus estrados. Mismo David dijo, mi Señor. Entonces, aquel Cristo es linaje, el mencionado linaje, pero en realidad no es el hijo de David. Solo, según genealógicamente, ante la vista humana, procedió como de David, pero en realidad era su Señor. Es el Cristo. Ya, según la profecía de 2 Samuel 7, ya el mencionado linaje fuera el Cristo, yo afirmaré su reino eternamente, ya entendibles. Él hará casa en mi nombre. Cuando Jesucristo construyó un templo, históricamente solo 2 veces fueron construidos templos. Templo de Salomón, templo de Zorobabel. Una vez más va a ser reconstruidos por el anticristo. Durante 7 años de gran tribulación, 3 veces serán construidos y reconstruidos. Pero Jesucristo, que hace 2000 años vino, ¿cuándo construyó un templo? Según la profecía, Él hará casa en mi nombre. Yo afirmaré su reino eternamente y su trono. Vamos a ver. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 19. San Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. El templo del rey Salomón, originalmente de Zorobabel, pero no es Salomón, de Zorobabel, pero estaba muy arruinado. Entonces el Herodes grande, al entrar al reinado para ganar favores de pueblo judíos, lo amplió y lo remodeló. Desde ahí empezó a ser llamado el templo de Salomón, templo del rey Herodes, en realidad sigue siendo de Zorobabel. Ya, entonces aquí que dice, versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, el de Zorobabel, el de Herodes el grande. En 3 días lo levantaré. Ya aquí Jesús mencionó de la construcción. Yo construiré un templo en 3 días. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La interpretación, la misma exégesis de las Biblias. Este templo es su cuerpo, dice. Cuando Jesucristo estaba en esta tierra, el Espíritu Santo no habitaba en el templo del rey Herodes, totalmente estaba contaminado. El Espíritu Santo habitaba sobre Jesucristo. Jesús era el templo. Entonces el que dijo, destruid este templo, en 3 días yo levantaré, se le pidió que me matara, me destruyera, me matara. En 3 días yo lo levantaré, me resucitaré. Ya entonces Jesús fue colgado en la cruz, el templo destruido. En 3 días él se levantó un nuevo templo. Pero
Pero aquel Jesús 40 días y noches estuvo con los discípulos, luego se ascendió al cielo. Entonces el templo se fue. El que es el mismo templo, Jesús se fue. En esta tierra no hay templo. Dice, Él hará casa en mi nombre, su reino será eterno, yo afirmaré su reino eternamente, su trono será eterno, pero se fue. Pero antes de que Él irse, Él prometió, como os había prometido, yo iré a mi Padre. No te vayas. No os entristezcáis, porque para vosotros es mejor. Cuando me vaya, lo que había prometido, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende a la tierra, ¿qué sucede? Todos los santos que obedecen al Santo Evangelio reciben el perdón de sus corazones, reciben el Espíritu Santo en sus corazones. Jesús en el cielo llega a ser la cabeza. Y la asamblea de los justos, la asamblea de aquellos santos, llega hasta la iglesia. La iglesia es el mencionado templo, que Él hará casa en mi nombre, donde yo puedo habitar eternamente, fue la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segundo de Samuel capítulo 7, Él hará casa en mi nombre, su reino será eterno. Entonces, aquel templo en sí llega a ser su reino. Será eterno, nadie podrá destruir. Su trono será eterno. En realidad, nuestra convivencia en los días finales, el reino de Dios, en sí es una iglesia, una asamblea. Entonces es un templo indestructible eternamente, un reino afirmado, reafirmado eternamente. Hay un solo trono, es eterno, es el Cristo. Amén. Es el templo. Ya entonces aquí, de tus entrañas vendrá un linaje, el cual es el Cristo, sin duda. Amén. Entonces, Él hizo pacto eterno. De tus entrañas vendrá un linaje. De tus entrañas vendrá un linaje. Él hará casa en mi nombre. Esto se refiere a la redención, el perdón de los pecados, la resurrección, la justificación, convertir a aquellos santos una morada del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? La obra redentora es eterna. Luego, las misericordias firmes a David, que dijo, si tu hijo cometiere algún pecado, yo a él será el padre, él a mí mi hijo. Yo le corregiré, castigaré con vara de los hijos de los hombres, con el azote de los hijos de los hombres, pero nunca quitaré mi gracia. Aquí entonces ya hay una situación. Hasta ahora el hijo, el mencionado linaje es Cristo. Amén. Pero Cristo ni siquiera conoce el pecado. ¿Cómo puede cometer el pecado? Dijo, si tu hijo cometiere pecado, no quitaré mi gracia. Es una gracia irrevocable, no hay retiro, no hay retroceso, eterno. Pero ¿quién es ese hijo? Cristo ni conoce el pecado. ¿Cómo puede pecar? La Biblia, ¿cómo lo interpreta? Ya entonces,
Lo que Dios prometió con David, segundo de Samuel capítulo 7, en Salmo 89, reinterpretado. Vamos a ver, Salmos 89. Salmos 89. ¿Hasta aquí ustedes entienden? ¿Me hago entender? ¿Hasta aquí sin algún problema, mayor dificultad, entendieron? Y ahora estamos nosotros investigando quién es el mencionado hijo, de quién el padre será su padre, Dios será su padre, eres su hijo, pero cuando cometiere algún pecado, nunca quitará de él su gracia, sino lo corregirá. Es obvio que no es Cristo, porque Cristo ni conoció el pecado, ¿cómo puede cometer pecados? Salmos 89, versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Dice, su descendencia será para siempre. Aquí su descendencia singular sin duda es Cristo. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo, Selah. Luego, más tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te ha airado con él. A ver, vamos a ver. 33. Ahí está, versículo 30. Y si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios. Aquí digo, sus hijos, plural, y aquí no es singular, pluralmente dice, sus hijos, y no anduvieren en mis juicios, y profanaren mis estatutos, no guardaren mis mandamientos. Entonces castigaré con vara su rebelión, con azotes sus iniquidades. Aquí cuando habló de una descendencia cuyo trono será eterno, habló singular. Pero cuando habló de los hijos a quienes él castigaría, son plurales. Entonces, no es Cristo. Entonces alguna persona dirá, ¿Cristo no es el Hijo unigénito de Dios? Claro. Él fue Hijo unigénito de Dios. ¿Cristo sigue siendo el Hijo unigénito de Dios? Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Pero ¿Cristo sigue siendo el Hijo unigénito de Dios? Según el libro de San Juan, capítulo versículo 14, es el Hijo unigénito de Dios, dijo, como la gloria del Hijo unigénito de Dios. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Alguno dirá, hoy Pastor Pablo Shin habla como un hereje. ¿Es la herejía o es la enseñanza ortodoxa con la Biblia? Tenemos que confirmar. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Por eso dije, tenemos que escudriñar las Santas Biblias. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice así, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí usa un vocablo cuando de nuevo Dios quiere introducir su primogénito, dice. Otra vez introducir, ¿qué significa? Ya una vez había introducidos. La primera vez cuando fue introducido era el Hijo unigénito de Dios. Aquí menciona otra vez, segunda vez Dios lo va a introducir al mundo, pero no lo llama unigénito, sino
primogénito. ¿Cuál es la razón? Capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Leamos juntos. Todos abran sus Biblias o no tienen Biblia, vean la proyección. Hebreos capítulo 2, versículo 10 a la cuenta de 3, a la 1, 2, 3. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, los que son santificados. Ya una pausa. El que santifica, ¿quién es? Los que son santificados, ¿quiénes son? Los creyentes. Entonces, porque el que santifica, los que son santificados, de uno son todos. Amén. El Hijo unigénito era de Dios. Y por el sacrificio del Hijo unigénito y su ascensión, nacieron muchos hijos de Dios. Entonces el Hijo unigénito llega a ser primogénito. El que santifica, los que son santificados, son de un solo Padre. Por lo tanto, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿a qué? Hermanos. Por eso nosotros usamos esta expresión eclesiástica entre nosotros, hermanos. ¿Por qué nosotros llegamos a ser hermanos? Cuando yo vivía en Paraguay, un día me fui a un mercado con unos hermanos seminaristas paraguayos. Queríamos comprar un producto, estábamos distantes. Desde lejos yo llamé a un seminarista, su nombre es Gustavo. Gustavo, hermano, ven aquí. La vendedora me miró primero. Luego miró a Gustavo y volví a mirarme, otra vez volví a ver a Gustavo. Es extranjero, asiático. Eres mi paisano, paraguayo, y paraguayo, puro paraguayos. Hermano, ven aquí. Señor, lo siento. ¿Usted es paraguayo? No. Yo soy coreano, del Corea del Sur. ¿Y eres coreano? No, es paraguayo. ¿Y qué? Ah, señora, somos hermanos en Cristo. Ay, ahora entiendo, hijos. Ahora Cristo no se avergüenza a llamarnos hermanos. Claro, nosotros por respeto, por reconocimiento, nunca lo llamamos, oh hermano Jesús, nunca llamamos. Casi blasfemia, siempre llamamos Señor. Pero si bíblicamente estableciera la relación parental, Él es nuestro hermano mayor, primogénitos, porque el que santifica, los que son santificados, de uno solos. Amén. Él vino de Dios, por Él llegamos a ser santificados. También somos de Dios. Por lo tanto, Él sin vergüenza nos llama hermanos. ¿Ya qué pasa? Dios, quien tenía el único hijo, luego de la obra redentora del Cristo, ¿aún sigue teniendo un solo hijo? Muchos. Entonces está bien claro. Si tu hijo pecare, ¿a quién se refiere? ¿Cristo? Él ni conoció el pecado. Pero entre Cristo y nosotros hay una diferencia. Aunque tenemos el mismo nivel de la santidad y justicia, pero Él es el autor de aquella justicia, santidad. Nosotros la hemos recibido por don. Éramos pecadores, pero Él nos redimió, ya que Él pagó la paga nuestra y luego nos repartió su don. Su justicia, su santidad, la hemos recibido por don. Pero somos santificados. Pero Él como es santo, somos santos, pero hay una diferencia. Él ni siquiera conoce el pecado. Nosotros conocimos el pecado. Limpiados, lavados. Pero este cuerpo, en nuestro ADN, hay código criminal. Código del pecado. Conocemos el pecado.
Entonces, ante la prueba de tentación podemos caernos. Jesús nunca puede caer porque ni conoce el pecado. ¿Quién ramera pudo coquetear a Jesús? Jesús nunca conoce qué es lujuria. ¿Qué es pensamiento de adulterio? Nunca conoció. ¿Qué es odio? Por eso alguien le golpeaba, blasfemaba, sacudía su barba. Nunca se enojó. Algunos dicen, ay, Jesús con mucha paciencia no se aguantó. No aguantó. Nunca conocía el pecado. Nosotros aguantamos, Él nunca aguantó. Sino realmente amó, porque Él nunca conoció el pecado. Pero hay una diferencia en la condición. Mientras tantos que aún habitemos en este cuerpo corporal, este cuerpo no es renacido. Aunque nuestro alma es renacida, este cuerpo no es renacido. Sigue siendo nacido una vez pecaminoso. Por eso viene tentación y prueba, sentimos en este cuerpo deseos. Por eso el hijo puede caer en algún pecado. Algunos dirán, entonces la vocación de Dios es irrevocable. Sí. La salvación es irrevocable. No, es muy peligroso. Puede caerte en el libertinaje. Parece que tiene la razón, humanamente, pero en realidad es muy necio. No sabe, Dios nos ha dado una salvación perfecta y completa. ¿Cómo? No solamente ha dado el perdón de los pecados. En aquel corazón limpiado y lavado como la blanca nieve por la sangre de Cristo, mandó el guía, el maestro, el consolador, el consejero, el instructor, el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasa? Si mi hijo cometiere algún pecado, por ser humano, alguien dijera, por haber recibido la salvación, nunca más vuelve a cometer el pecado, él está errado o miente. Siendo un hombre en esta tierra, físicamente no cometer ni siquiera mínimo error, alguna falla no tenerlo, imposible. Si cometiere algún pecado, hablaría de intencional, una desobediencia a Dios. Lo dejará para que libremente que cometa algún pecado, haga lo que su carne le da la gana. Satanás provoca en la tentación, cada vez que lo provoca, cometa pecado libremente. Con la vara de los hijos del hombre, con el azote de los hijos del hombre, lo corregiré, pero nunca quitaré de él mi misericordia que la había quitado del rey Saúl. Porque no dicen amén. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Además, eterna. Nunca quitaré mi gracia de él. ¿De quién? El que acabó de cometer error. El Espíritu Santo que mora en él. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, os convencerá de pecado, del mundo, de justicia, de juicio. Entonces el ministerio del Espíritu Santo, Él ministra adentro de nosotros, nos convence de pecado, convence de debilidad. El que libremente adulteraba, el Espíritu Santo no lo deja adulterar, lo convence del pecado, hasta lo corrige, no solamente amenaza, sino lo convence, le dirige hacia la voluntad de Dios. Amén. Pero mi misericordia nunca será quitado de él. ¿Es palabra de algún teólogo? ¿Es palabra de uno de ex padre de Iglesia Católica? Es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. Aquí dice, ¿a quién Dios llama hijo mío? A nosotros, a los santificados en Cristo Jesús. Dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ante la disciplina del Señor habla de una condición, es un requerimiento que Dios quiere. Ante la disciplina del Señor, no tomar en poco. Si toma en poco la disciplina pierde su función. No tomar en poco, tampoco desmayarse. Ay, ya me castigo, hice mal, ya no me va a usar, ya no va a caminar más conmigo. No lo haga, dice. No tome en poco ni se desmaye. ¿Por qué? Porque dice así, porque el Señor al que ama, ¿a quién? Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una pregunta. Los padres, las madres, mexicano y mexicana, a quienes acepta por su hijo, a quienes ama, ¿no les disciplina? Todos los días, mimada. Ay, hijito mío, acabo de mentir. Ay, bonito hijo, hermoso, hasta mentira suena muy bonita. Abriste de mi monedero y robaste mi dinero. Ay, hasta eso se ve tan cariñoso. Los padres mexicanos, madres mexicanos son así. A quien ama, a quien recibe por su hijo, ¿qué hace? Disciplina. Eso no es un abuso infantil, sino disciplina. Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un santificado en Cristo Jesús, un cristiano genuino, aunque haga lo que su carne le da la gana, en su vida no sucede ninguna disciplina, la Biblia dice bastardo, dice. No es el hijo de Dios. Si realmente fuera hijo y hija, el Espíritu Santo cumple su ministerio fielmente. Os convencerá del pecado, dice. Primero nos aconseja dulcemente. Si no le hacemos casos, cada vez más ya fuerte, llega a ser advertencia. Aún no le hace caso, ya viene la disciplina física. Por la misma vidas. Y nos hace entender, lo que tú haces a mí no me agrada. Yo no te llamé para estos. La libertad que te di, no para tu carne, sino para servir a mis santos evangelios. Le convence de pecado de este mundo. Amén. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que nuestra vida, que participemos en su santidad. Él los convence, aconseja, nos cuida, hasta advierte, hasta castiga. Pero las misericordias firmes a David, nunca quitaré de él, de mis misericordias. Amén. ¿Cuál es la razón? Por último, vamos a ver dos citas bíblicas. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 9.
Dice así, Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, fíjense, autor ¿de qué? Temporal salvación, parcial salvación, habiendo sido perfeccionado, o sea, por su resurrección, vino a ser autor ¿de qué? Si la salvación no fuera eterna, tiene que borrar esta cita bíblica. No estoy de acuerdo. La goma, por favor. Temporal salvación, parcial salvación, condicional salvación. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen a su santo evangelio. Una cita más, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre del machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, ¿para cuánto tiempo? En el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿de qué? Temporal, condicional redención. ¿Así no dice la Biblia de ustedes? Una salvación condicional. ¿Qué dice? Habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos y hermanas, oídme atentamente. Entonces te haré pacto eterno y las misericordias firmes a David. Entonces este privilegio, enorme privilegio que David había recibido solo para él lo levantó por testigo, maestros para todas las naciones. Toda la nación de él aprendan. Cuando dejo mis pensamientos, mi camino y presto mi oído a lo que Dios me dice sobre la venida de su Hijo, conmigo también hará pacto eterno, me dará las misericordias firmes a David. Amén. Hermanos, ya se acabó mi tiempo. Hoy todo lo que yo traté de explicar es muy, muy intenso. Luego que David recibió esta promesa, 2 de Samuel capítulo 7, capítulo 11, ¿qué le sucedió? Pecó, violó a una mujer casada, ¿usted sabe? Mató a su esposo. Gran pecado cometió. Lo quitó la salvación, ¿no? Dios lo desechó, ¿no? Capítulo 12 le manda al profeta Natán. Se confronta con él, advierte, le exhorta, le hace pasar vergüenza y se sensibiliza. Luego le dice, mas Jehová ha remitido tus pecados. ¿Por qué Dios a él no le echó la culpa? Por eso David hasta compuso un cántico, bienaventurado a quien Dios no se inculpa del pecado, cuyo pecado son cubiertos y perdonados, sin alguna obra humana. Porque David compuso un maravilloso cántico sobre una enorme bienaventuranza, a quien Dios da su justicia, sin alguna obra suya, no se inculpa de su pecado. ¿Por qué le dijo? Porque ya Dios le había dado promesa eterna, 2 de Samuel capítulo 7. Pero capítulo 12 le habló, tu pecado está perdonado. Pero el castigo sí. Dios le puso castigo, la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Cómo lo corrigió? Aquella corrección que le fue dura. ¿David volvió a adulterar de nuevo? Jamás. Siendo muy viejo, él estaba en el campo del combate. Y sus generales le explicaban, por favor, oh lámpara de Israel, que no nos haga que la lámpara de Israel se apague, o sea, se muera. Él ya no puede defenderse.
muy viejo. Regrese a casa, jamás quiso regresar. Podemos ver una increíble diligencia. ¿Qué sucede? Eres corregido, aprendidos. No da cabida a su carne. No, aunque soy viejo, debo estar en la voluntad de Dios. Yo debo ocuparme en el servicio al Señor. Si me quedo flojo, busco mi comodidad. No, ya es suficiente. Por eso David llevó este privilegio para el libertinaje. Así vivió. Llegó a ser gran rey. Padre Dios, así nos dirige. Hermanos, hermanas, el Espíritu Santo alumbre más a los ojos del corazón de ustedes, para que todos estén seguros y firmes de la salvación. Y también la salvación es perfecta, no solamente el perdón de los pecados, la guía del Espíritu Santo en toda nuestra vida, para que nuestra vida sea un partícipe en la santidad de Dios. Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Gracias. Hola, ¿ya conoces una forma sencilla de escuchar las predicaciones? Si eres usuario de Android, nosotros te damos la solución. Ingresa a tu App Store desde tu celular y descarga la aplicación SoundCloud con el icono naranja. Ya que lo descargaste, dale en abrir. Regístrate con tu correo electrónico o directamente con tu perfil de Facebook. Una vez adentro, busca el usuario Jerusalén Radio. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! No te quedes atrás y disfruta de una gran variedad de programas que Jerusalén Radio tiene para ti. Es fácil, rápido, cómodo y gratuito. Jerusalén Radio, siempre contigo. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio, siempre contigo.